Bienvenidos a mi canal de YouTube. Quien le habla para ustedes, Omar Enrique. Y hoy es martes de proyecto, martes de creación, porque hoy vamos a crear este bellísimo short en semicuero que de verdad es súper sexy, es elegante, seductor, y eso es lo que tú necesitas en tu vida. Que prendas que te den volumen, así como me lo da a mí, me da un toque de volumen en mi truco. Entonces, bueno, es muy fácil. Este tutorial lo puedes descargar entrando a este video y ahí vas a conseguir el patrón. Lo único que ese video tiene la parte de abajo o como curviada, y tú lo que vas a hacer es enderezarlo y así vas a obtener este patrón tan maravilloso que vamos a realizar el día de hoy. Y comencemos este proyecto tan maravilloso, porque el material que vamos a trabajar el día de hoy es este semicuero negro con ese semicuero rojo y una elástica de 4 centímetros y lo que faltaba, mi etiqueta de Omar Enrique, que va a estar por todos lados. Y bueno, el patrón ya sabes que lo puedes descargar entrando al video que te dice al principio, pero la diferencia es que la parte de los lados es curvo. Tú lo que tienes que hacer es enderezarlo y colocarlo exactamente como lo estás visualizando en este momento, y así vas a tener el patrón, pero es el mismo tamaño, es el mismo modelo, es la misma forma, y así es que tú lo vas a colocar para recortar. Y hoy estoy feliz porque ya somos 194 suscriptores en mi canal de YouTube, y eso se merece un agradecimiento a todas aquellas personas que han creído en mí, en este proyecto tan maravilloso que estamos haciendo con mucho amor, porque ustedes no saben el amor que le tengo a este proyecto, porque cada día se van agregando más personas a mi canal de YouTube y eso te lo agradezco de todo corazón. Entonces vamos a continuar con nuestro proyecto, porque nuestras amigas las pesas y nuestras amigas las tijeras, lo que hicimos fue doblar la tela en semicuero, la doblamos, colocamos el patrón, la parte de atrás, y comenzamos a recortar. Esta técnica tú la conoces, ya tú sabes, pero es que tú sabes que a mí me gusta explicarle, porque es que yo no sé si el día de mañana llega una persona que no sabe y quiere aprender a hacer un proyecto desde cero, y bueno, esa es la idea de este proyecto, que hagas desde cero una prenda, eso. Entonces comenzamos desde cero, desde el principio hasta el final, y es la forma que yo le quiero dar a esas personas maravillosas que están aprendiendo todos los días desde cero. Entonces bueno, este tutorial es exclusivo. Todos mis tutoriales, no solamente este, todos mis tutoriales son exclusivamente para ti. Bueno, entonces vamos a colocar las pesas y ahora vamos a recortar lo que es la parte de adelante. Te recuerdo que solamente estamos recortando lo que está es la parte negra. Mira, te voy a decir otra cosita muy importante. Este short es sumamente sexy, es elegante. Se te bebe un bulto. Fíjate tú que yo me hice un video para mi TikTok, que es @OmarEnriqueParís, y fíjate que por ahí también me estoy moviendo mucho mostrando lo que yo realizo y a veces hago en vivo. Entonces fíjate algo, que a mi truco le da un volumen que se hace ver como más grande, y eso es para aquellas personas que tenga su muñeco muy pequeñito y le gusta que se le vea un poquito más grande. Bueno, aquí, bueno, yo no tengo grande, seguro es una cosa así, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando que genera ese efecto. Es lo que no me vayan a malinterpretar, pero sí crea un efecto de volumen, crea un efecto de amplitud, y bueno, y que se ve bien, y si se ve bien, ¿por qué no lo vamos a fabricar y por qué no lo vamos a hacer? Entonces bueno, ya recortamos. Hoy estoy feliz. Tú me dices, bueno, pero ¿qué le pasa a este? Está loco. No, es que estoy feliz, y que agradable yo transmitirte esta energía de Marte de proyecto a todos ustedes que están escuchando este video tan espectacular, que lo hago con mucho amor para ustedes. Bueno, entonces fíjate tú que ahora vamos a recortar, ¿no? Doblamos lo que es la tela en semicuero roja. Entonces lo que vamos es a colocar el patrón que va a estar justamente en la parte de los lados. Entonces lo que vamos es a recortar y vamos a colocar las piezas. Yo buscando de economizar la tela. Eso sí, a mí me encanta economizar lo que es la tela, y todo pedacito que yo vea que me funcione, esos pedacitos los voy a agarrar y voy a trabajarlo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos dos. Y ahora aquí tenemos la otra parte del short, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces lo que hago es colocar la pesa, y recorto.
Y así, y esos pedacitos que me sobra, si no lo recorto con la tijera, le paso la ruedita y lo corto para que me quede perfecto. Igualito por ahí también voy a pasar la máquina, la overlock, y eso fue, por ahí lo corto. Bueno, luego que nosotros ya tenemos la parte de adelante, la parte de atrás, vamos a el cinturón. Mira, fíjate tú que el cinturón me mide 10 centímetros de alto, pero yo en particular lo que hago es doblarlo, ¿verdad? Doblo la tela y mido 10 centímetros. Como en otros videos, no tengo una medida exacta del cinturón que tú lo puedes sacar o sí, si lo puedes hacer, pero no sé, yo aprendí esta técnica y esta técnica me gusta. Lo que hago es tener en la parte de la cintura un pedazo más grande de lo que yo necesito y luego lo corto. Es lo que yo hago. Entonces, en este caso, tiene 10 centímetros de alto. La elástica me mide 4 centímetros, que eso es muy importante. Aquí te lo voy a dejar esta tablita. La elástica sería 4 centímetros. En total serían 10 centímetros de alto que voy a recortar. Y continuemos. Y en este preciso momento hace la entrada nuestras amigas las pinzas. Y lo que hacemos es colocar cara con cara por la parte, ¿verdad? Y vamos a unir nuestras piezas. Este paso es sumamente importante porque no queremos que nuestro patrón se mueva. Entonces yo soy un poco exagerado y le coloco pinza por allá, pinza por acá y lo coloco, porque sabes que el semicuero tiende a moverse, él tiende como a deslizarse. Entonces, para asegurar eso, que no se mueva, lo que hacemos es asegurar nuestro proyecto. ¿Y cómo lo aseguramos? Con nuestras amigas las pinzas. Y bueno, ya tenemos la parte de adelante, la parte de atrás, y así nos está quedando. Ahora vamos. Eso sí, como los patrones son un poquito, son parecidos, ¿verdad? Entonces siempre me voy ayudando para que quede igual y que exactamente colocar el patrón y la tela donde es y aseguramos lo que es la parte de la tela del semicuero rojo que estamos colocando en este preciso momento y colocamos nuestras pinzas, así como tú lo estás visualizando en este preciso momento. Ahí colocamos cara con cara, siempre hay que asegurar y hay que ver cada detalle de lo que nosotros estamos colocando el día de hoy. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a Maximón, que siempre está conectado con nosotros y visualiza nuestros videos. Muchísimas gracias a Maximón por estar presente y apoyando este proyecto tan maravilloso que ya tenemos ya 2 años creando ropa sexy masculina. Y bueno, ya sabes que te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, le dé me gusta, comparta y que me digas cómo, si estás aprendiendo, estás mejorando, estás avanzando, y eso es muy importante que tú me lo digas y que me lo escribas. Ahora, después que nosotros colocamos las pinzas, como tú ya lo visualizaste, vamos a coser, perdón, me equivoqué, vamos a coser por donde colocamos nuestras amigas las pinzas. Luego que nosotros vamos fíjate tú que voy a coser exclusivamente por donde coloqué las pinzas. Pero te voy a contar algo lo que yo hago. Yo paso la overlock, así como tú lo estás visualizando, y uniendo todas las piezas, pero después de eso voy a pasar la recta. Ya tú vas a ver, yo te voy a explicar paso a paso todo lo que hago. Entonces, bueno, vamos primero a terminar esta parte, que es poner, pasar la máquina overlock. La configuración, mira cómo queda, ¿ves? Te lo muestro para que tú veas. La configuración de la máquina siempre, como no he tenido problema, trabajo con una aguja fina, eso sí, la número 70, porque este semicuero es elástico y para no tener problemas no trabajo con una aguja gruesa, sino con una aguja fina porque es elástica, entonces yo quiero que me quede bien la costura. Y otra cosa es que la configuración es 4, ¿verdad? Y en lo que es para estirar el hilo, siempre está en 4, 4, 4, 4. Entonces, ahí nunca siempre hago una prueba, perdón, hago una prueba, lo comparto, mido, veo y me funciona. Hago una prueba con una tela que ya tenga, que vaya como a ensayar, pues, para ver cómo queda, y bueno, y me gusta cómo queda. Entonces veo que la aguja marcha bien. Si tengo que cambiar la aguja, pongo un poquito más gruesa y bueno, y la cambio, y eso ya tú lo conoces. Pero esto era lo que yo te quería explicar. Luego que ya yo
coloqué pasé la overlock, ¿verdad? Voy a pasar justificando hacia el lado izquierdo 1 centímetro y paso lo que es la costura. Ya yo pasé la overlock y le vuelvo a pasar otra vez la costura de 1 centímetro. ¿Por qué? Porque después de eso yo voy a hacer un pespunte a todo el borde porque se ve como más elegante, le da esa forma bonita. Entonces, fíjate tú cómo aseguramos nuestro proyecto. Que cuando creamos, fíjate tú, aquí lo estoy colocando, mira, coloqué para que tú veas, coloco 2.5 y lo justifico al lado izquierdo y eso me va a generar 1 centímetro de costura del borde hasta donde yo comience a coser. Y eso lo voy a pasar por donde colocamos la pinza, por donde colocamos la overlock, ¿no? Y ahora le estoy pasando esto. Estos chores que nosotros creamos, porque ustedes también lo están creando junto conmigo, fíjate la calidad que estas personas que compren estos chores es perfecto porque es un short que es resistente, porque tiene varias costuras que lo va a proteger. Entonces ofrecemos calidad. Eso es también que lo tomes en cuenta a la hora de tú vender tus productos, de decirlo, mira, tú me compras este short y estás comprando calidad porque está hecho exclusivamente para ti. Entonces, luego que ya nosotros obtenemos este proceso, yo lo voy a configurar la máquina con 4.5 y la configuración de por lo menos de la distancia es 0,5 milímetros porque vamos a pasar el punte por todo el bordecito de la costura. Entonces va a tener una separación de 0,5 milímetros. Eso sí, ay, que se me había olvidado decirte que es importantísimo trabajar con un pie, con una patica, para trabajar el semicuero que tiene esa bromita que es redondita para que pueda deslizar la tela. Entonces es muy importante que si vas a trabajar semicuero tenga este tipo de pies. Entonces fíjate tú, yo justifico, pongo el borde. Lo bueno de tenerlo 4,5 es que la costura te va a quedar un poquito separada y se va a ver bien. Si tú lo haces en dos, la costura se va a ver muy unida y no va a quedar, se va a ver feo. Entonces, para que el semicuero se vea bien bonito, trata que la costura sea un poco más larga para que se vea de calidad y se vea genial. Entonces, vamos a retomar algo que te quería comentar. Es que fíjate, pasamos la overlock. Luego pasamos la recta para tener ese centímetro, para luego hacer un pespunte. Entonces tú, hermano, amigo, te digo que nuestro chor es súper resistente a todo. Entonces, eso es la calidad que tú tienes que tener a la hora de decir a ofrecer tu servicio. Mira, yo lo vendo por esto, porque yo invierto el tiempo para que tu trabajo sea de calidad, para que sea resistente y de paso que sea sexy. Entonces, fíjate que es un punto muy importante a la hora de vender. Entonces, el pespunte lo vamos a pasar por todo donde nosotros pasamos la overlock, donde pasamos la recta, entonces por todas partes vamos a hacer el pespunte y te lo voy a mostrar porque se ve bonito. Mira, ahí te lo estoy mostrando, mira cómo le da esa línea recta, elegante, sexy, se ve bonito el trabajo y se ve muy seguro. Ahora llegó el momento de unir la parte de abajo donde está la entrepierna. Fíjate que yo le dejé un poquito de hilo, ¿verdad? Con la overlock y voy a unir, ¿verdad? Voy a hacerle un nudito, ahí le hice dos porque soy exagerado, pero eso me va a permitir que la costura quede exactamente igual, paralela a lo que es la parte de atrás y la parte de adelante. Igualmente me apoyo con las amigas las pinzas porque soy exagerado, pero es mi forma de ser. Espero que tú también lo hagas para que te quede bien tu trabajo. Entonces le coloco las pinzas para que no se me vaya a mover o quede como especie de un volumen, porque también tiende a moverse por el tipo de tela que estamos trabajando. Entonces, bueno, para estar más tranquilo y estar más seguro, colocamos las pinzas y le hacemos el nudo y por ahí vamos a pasar en este preciso momento nuestra amiga, la overlock, la recta. Estoy loco, me equivoqué. La recta. Entonces,
pero te voy a decir, tú no me equivoqué, porque después le voy a pasar a verlo. Entonces, fíjate tú que aquí está la configuración de 1 centímetro, que ya lo habíamos hecho en las otras partes que estábamos uniendo. En este caso, lo que hice fue primero pasar la recta y unir en justamente la parte del centro donde está la unión central. Ahí coso y retrocedo, porque a veces no me gustaría que el short se rompa por la parte de abajo. Entonces, como para que quede más fuerte, coso, retrocedo. Y fíjate que no me equivoqué. Y aquí sí le estoy pasando la overlock. ¿Por qué le paso la overlock? Para limpiar y que quede bien bonito la costura y las uniones, porque fíjate que ya le pasamos la recta, ahorita le vamos a pasar a verlo y se ve limpio el trabajo. Y como se ve limpio, porque es muy importante que tu trabajo se vea tanto limpio, interno como externo, que cuando la gente lo vea por la parte de adentro vea una buena costura. Y de paso le coloco, tú me decías, ay Omar, tú estás loco, Omar Enrique, tú definitivamente estás loco. Qué short tan fuerte, pero ofreces calidad. Eso es lo muy importante, que tú ofrezcas un servicio de calidad, que la gente a la hora de comprar tu ropa dice, se lo voy a comprar a él o yo lo voy a fabricar como él, porque se tiene un poquito, se requiere un poquito más de tiempo, pero yo sé que voy a comprar algo bueno. Fíjate que le hice el pespunte por la parte de abajo y aseguro mi proyecto. Yo no sé, fíjate tú que en estos días, rapidito, te voy a contar una historia que me fui al centro de París a comprar, a acompañar a mi hijo a comprar, a ver la ropa, a ver la ropa, porque es bueno también tener idea de las creaciones, que por lo menos en las avenidas principales hay tiendas espectaculares, inmensas, con diferentes, entonces a él le encanta esa tienda y bueno, me fui con él a ver qué es lo que él le gusta y yo también para tener idea. Te cuento que me compré un mono que estaba en oferta, como un pantalón deportivo y estaba roto. Entonces, fíjate, tú si tú no coses, tú no lo vas a poder reparar. Entonces, lo importante de que tu trabajo, porque importante es apoyar a todos los emprendedores que fabricamos pocas cantidades porque lo hacen con más precisión. A eso es lo que yo me quiero referir. Ahorita estoy doblando 2 centímetros hacia adentro, ¿verdad? Para lo que es el borde del ruedo que estamos creando. Entonces, lo que hago es doblarlo hacia adentro y mido 2 centímetros. Esto lo voy a hacer del lado izquierdo, del lado derecho. Fíjate que no he unido los lados de lado, solamente voy a agarrar el ruedo del lado izquierdo, del lado derecho. Pero para continuarte con el chisme, bueno, pagué 20 euros, ¿no? La sorpresa es que el pantalón estaba mal cosido. Y de paso que mi hijo tuvo que regresar de nuevo a la tienda porque los bolsillos estaban cerrados, clausurados, no podía meter la mano en los bolsillos. Entonces, fíjate que ir a una tienda en París, como se dice, se pinta, la ropa viene rota. Y entonces, ¿para qué? Porque es importante apoyar a partir de ahora, si estás escuchando este video, a todos los emprendedores que cosemos, que hacemos cosas fenomenales, porque le dedicamos amor, le dedicamos paciencia, le dedicamos de todo ese proyecto para que la gente cuando use su ropa se vea de calidad. Eso era lo que yo te quería comentar y te lo comenté todo completico porque de verdad me dio rabia porque tuve que coser, no me dio rabia coserlo, me dio rabia que solamente es puro nombre las marcas y cuando te pones el producto no es lo que tú esperabas. Bueno, entonces fíjate tú que ya para retomar y coordinar las ideas con nuestro proyecto que estamos realizando el día de hoy, ya le colocamos las pinzas, pero le estoy pasando la collaretera. Esta collaretera está configurada exactamente como 444 en lo que es estoy trabajando con 3 hilos y aquí estoy trabajando con 2 agujas. Esta aguja es la número 070 y lo que voy a hacer es coser también igualmente con una distancia. Me gusta mucho por lo menos trabajar el ruedo con esta collaretera porque se ve muy bonito, se ve muy limpio y queda genial. En un caso, si estás trabajando con una recta, bueno, puedes trabajarlo, hay una costura que es para elástica, ¿verdad? Y puedes pasar esa costura. Yo te recomiendo que pases mejor esa costura que es para elástica, que es como un zigzag, pero más pequeñito. No sé si tu máquina lo tiene. Entonces,
doblas los 2 centímetros hacia adentro y luego le pasas por encima esa costura y va a quedar genial, genial. Y lo puedes pasar doble para que se vea como si tuvieras doble hilo. Es una idea que se me ocurre. Y fíjate tú cómo está quedando, fíjate tú cómo queda lo que es el ruedo. Y ahora lo que vamos es a proceder a recortar el sobrante que queda, que lo vamos a hacer ahorita mismo. Y en este momento le hace la entrada a nuestras amigas la tijera con punta redonda porque vamos a recortar el sobrante de la tela. Mira cómo queda bonito la costura interna. Eso yo quiero que tú estés pendiente, pendiente perro caliente, que tú veas cómo está quedando. Eso sí, lo voy recortando poco a poco, lo vamos a recortar tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Fíjate que esta tijera, que por cierto la amo muchísimo para este tipo de actividad, de recortar este tipo de borde, porque él me lo recorta justamente al bordecito y voy cortando poquito, poquito a poquito y me queda bien, 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 bien. Hay máquinas como la collaretera que esto ya de una vez te hacen este corte, por lo menos la mía no la trajo, pero no importa, pero después yo lo hago. Pero fíjate tú que mira cómo se ve bonito la costura. Internamente también se ve bonito. Y esta tijera me le da esa forma como que si tú fuese pasado por una máquina. Eso sí lo voy recortando poco a poco. Y bueno, es bueno que lo tomes en consideración si estás comenzando de tener una tijera punta redonda, acuérdate, punta redonda, porque a veces, por lo menos cuando tenemos una punta fina, tiende como que a cortar un poquito más. Entonces, bueno, yo creo que cada tijera tiene su historia, cada tijera tiene su actividad, y unas están creadas para unas cosas, por lo menos esta a mí me ha funcionado para este tipo de proyecto y te lo aconsejo. Si tienes la oportunidad, cómpratela y sé que te va a ir bien. Bueno, entonces fíjate que ya cortamos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Eso sí, siempre hay que ver cómo quedó la costura y chequearla, si quedó bien, si quedó segura. A pesar que trabajemos por pocas cantidades o por bastantes cantidades, siempre hay que ofrecer algo de calidad. Observamos nuestro short, que bueno, yo creo que ya vamos por un 70%. Mira qué bello está quedando. De verdad tú me dices, tú estás loco. Sí, estoy loco porque me gusta que el trabajo, que tú aprendas, me gusta que tú lo des todo. Y bueno, fíjate que ahora vamos a unir lo que es la parte de tanto del lado izquierdo como el lado derecho. En este caso, acuérdate que cambié ya el hilo, ya ahora es un hilo rojo, ya no estoy trabajando con el hilo negro, y le voy a colocar las pinzas para asegurar esa parte. Pero también te voy a recordar que más adelante vamos a tomar una medida porque sabes que justamente tanto del lado izquierdo como del lado derecho queremos que nos quede como también abiertico para que nos entre un poquito más de aire. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer un poquito más adelante y lo importante ahorita es colocar las pinzas para asegurar que por ahí vamos a pasar nuestra costura. Si te gusta mi video, yo quiero que me digas y que me comentes justamente en la parte de abajo si estás aprendiendo. De verdad me gustaría saber de dónde eres, de qué parte del mundo eres y si mi enseñanza te está ayudando un poquito más a seguir avanzando en tu proyecto de costura. Ahora llegó el momento de marcar, ¿verdad? Mira, yo le coloqué 6 centímetros. Esta reglita, si la encuentras por ahí o la puedes hacer, te la recomiendo porque te da las medidas precisas y no necesitas tener el metro al lado. Entonces, ahí estamos midiendo 6 centímetros. Lo voy a hacer tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Bueno, siempre uno las dos costuras para que quede exactamente en el mismo lugar, a pesar que esta reglita me la puede dar ahí y coloco un alfiler. Tú lo puedes hacer con tu lápiz de color, con tu lápiz de seleccionar, como tú lo quieras marcar. Yo lo hice ¿sabes por qué lo hago ay, se me olvidó el nombre, con el alfiler, porque justamente ahí va, no, la costura, voy a llegar a la costura hasta ese punto preciso. Si le coloco las pinzas, bueno, sí, también sí soy tonto, si marco, ya igualito va a llegar hasta ahí. Justamente, ay, bueno, olvida lo que te dije. Justamente cuando ya termines, retrocede y vuelves a coser, retrocede y vuelves a retroceder.
Es que a veces también me preocupa mucho porque quiero que todo me quede como perfecto, como que quede todo bien. Entonces me pongo a jugar que si con los alfileres o que si la línea, pero las dos formas sirven, sirven, las dos formas sirven. Entonces, bueno, quito las pinzas y coso justamente donde coloqué el alfiler. Ahí arreglo, pongo la tela porque a veces se tiende a medio doblar y hasta ahí coso y retrocedo. Coso y retrocedo. Pero te voy a decir algo, la configuración está justificado a mano a la derecha, dejándome 1 centímetro. Ahora, fíjate tú, voy a abrirle como especie de, ellos tienen como una orejita porque le dejo 1 centímetro de separación, fíjate, y lo que voy a hacer por la parte, ayudándome con los dedos, abrir esa orejita y pasar un pespunte. Estoy uniendo el pespunte, estoy uniendo las dos partes, estoy uniendo las orejitas y ahí lo que hago es retroceder y vuelvo a coser. Este proceso lo voy a repetir también por tanto el lado izquierdo como el lado derecho y tengo una separación de 0,5 milímetros. Una distancia de 4, el largor de la costura es de 4,5, como lo hemos hecho para hacer el pespunte, y mira cómo queda. Y justamente aquí le bajo los dientes y le paso un zigzag de 3 puntos para asegurar esa parte. Ya lo habíamos asegurado ya retrocediendo, pero aquí también lo vamos a asegurar porque uno no sabe si bailando te agachas, se te rompe el pantalón o alguien te lo jala, se va a romper. Entonces aquí le puse un zigzag de 3 puntos, mira, ve, y ahí nadie, no se te va a venir la costura, mira cómo queda, tanto por el lado interno como el lado externo. Fíjate tú que queda excelente. Tenía tiempo que no decía excelente, Omar Enrique, pero de verdad se ve bien bonito este proyecto, se ve bien bonito y se ve bien. La gente decía, ah, mira, sí, de verdad tu trabajo es precioso, es muy bonito y me encanta. Este short, fíjate tú, que ya hice este modelo, ¿verdad? En rojo lo hice con borde amarillo. Ya he hecho 4 y los 4 lo he vendido y sabes que lo vendo a 25 euros. Y se me ha salido así. Tengo que fabricar. Bueno, fíjate tú que compré tela en estos días y voy a ponerme a hacer varios. Voy a agarrar un fin de semana y me voy a poner a hacer varios para venderlo porque, concha, ya 4 que venda ya son 100 euros y 4 que me ayudan. Y fíjate que este chor, este tipo de chor, de la forma como está fabricado o creado, es para venderlo así sea en 35 o 40, porque de verdad es de calidad. Y como es de calidad, hay que aumentar el precio. Pero no, yo a veces vendo, me estoy dando a conocer, yo ahorita me estoy dando a conocer por todo lo que yo estoy creando, por todo lo que yo estoy haciendo. Entonces yo quiero crear un público que sea constante, que te compre tu producto, que compre cosas elegantes, bonitas, sexy, seductoras y que te ayude a que tú puedas continuar con tu proyecto. Pero sí, voy a aumentar el precio. No, mentira, no sé todavía. Bueno, entonces ya tú sabes que ahí aseguramos tanto el lado izquierdo como el lado derecho y pasamos esa parte que es una zigzag de 3 puntos, la que estamos asegurando, por si, para que lo tomes en cuenta. Ahora vamos a colocar la pinza, porque te recuerdo que habíamos ya recortado lo que es la parte de la cintura, de alto tiene 10 centímetros, la liga no mide 4 centímetros y procedemos a lo que es colocar las pinzas. Cuando colocamos las pinzas vamos a comenzar por la parte trasera, dejándole 1 centímetro de separación porque por ahí es que vamos a unir lo que es las dos telas cuando se unan. Entonces por ahí es que ese centímetro adicional que estamos dejando es para la costura. Y bueno, te aconsejo, revisa bien las telas que estén iguales, las dos, lo que es la parte de la cintura, y le coloca las pinzas. Revisa la tela que esté iguales y le coloca las pinzas. Revisa la tela que esté iguales y le coloca las pinzas. Y fíjate tú que me queda ese borde, míralo, el sobrante de tela que me queda. No importa que después eso te puede servir para otro proyecto, pero siempre hago así mi cinturón y me ha funcionado bien, muy bien. Y ahora vamos a unir lo que es el short con el cinturón y comenzamos a coser. ¿Por dónde
colocamos las pinzas. Entonces aseguramos todo el proceso, arreglamos nuestras telas. Justamente ahí se me olvidó subir la pestaña, por eso es que hice ese movimiento y comienzo a estirar un poquito, porque te recuerdo que es elástica para que cosa perfecto. Y otra cosa que no hice, que sí es mi culpa, pero ahorita es que me estoy dando cuenta, es que no trabajé el pie para el semicuero. Por eso es que tuve que estirarlo. Pero bueno, cosas que se me pasaron. Lo siento mucho porque te digo, trabajas con el pie para el cuero y que tiene lo que es la parte que da gira y que la costura no te vaya a quedar como ese bulto, se me olvidó. Pero si para que a ti no se te olvide, acuérdate que cuando lo estés trabajando en semicuero, es bueno trabajar con el pie para el semicuero o para plástico o ese pie que está creado para ese tipo de tela. Fíjate que no llego hasta el final porque ahora voy a unir lo que es la parte de la cintura. Pero ¿cómo lo voy a unir? Con nuestras amigas las pinzas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a quitarle 1 centímetro al sobrante de tela que quedó. Mira, ve, tiene tanto 1 centímetro de un lado como yo ahí le voy a quitar un poquito más, le quito 1 centímetro visualmente, el centímetro yo se lo quito visualmente, lo corto y voy a colocar las pinzas. Ya yo sé que ahí me va a quedar bien y me va a quedar centrado. Justamente la parte de atrás me va a quedar centrado y la costura va a estar alineada. Voy a colocar las pinzas y cuando vaya a coser con nuestra amiga la recta, ahí sí no es necesariamente que le pase el overlock, ahí sí yo no exagero. Vamos a ver si lo hice, vamos a ver más adelante si lo hice o no lo hice, pero yo creo que solamente le pasé la recta. Y bueno, fíjate que yo chequeo, visualizo cómo quedó el proyecto, veo que si quedó la costura, quedó buena, y si todo está 100% ya casi listo todo este proyecto, yo creo que ya vamos a un 80%. Y ahí vamos a coser y vamos a pasar la costura. La separación es de 2,5 para que lo tengas en consideración. Estiro un poquito y voy cosiendo, estiro un poquito y voy cosiendo y ya estaríamos uniendo lo que es el cinturón de nuestro proyecto. Luego que nosotros ya unimos esta parte, hay que verificar. Es muy importante verificar, verificar, verificar que la costura quedó bien, que todo quedó perfecto y procedemos a coser. ¿Qué vamos a coser? Vamos a coser y vamos a dejar un espacio muy mínimo que por donde nosotros vamos a pasar la liga de 4 centímetros. Ahí coso, retrocedo, estiro un poco para que quede centrado y coso. Y solamente voy a dejar ese espacio. Ahí me paro, retrocedo, saco mi proyecto, corto el hilo, perdón, y coso. Y mira, te voy a mostrar el huequito que le dejé para pasar nuestra liga con un alfiler por ese huequito que estamos colocando y que tú estás visualizando en este preciso instante. Y llegó el momento de recortar nuestra amiga, la liga, la elástica. Te recuerdo que tiene 4 centímetros. Igualmente te estoy colocando en la parte de arriba. Yo te hice como una pequeña fórmula. Esta pequeña fórmula siempre te la coloco a la hora de colocar este proyecto, de colocar la liga por dentro del cinturón. Entonces te lo voy a decir, la liga tiene 4 centímetros, cuando recortamos la tela tiene 4 y 4, ¿verdad? Que es el tamaño de la elástica, sería 8 centímetros, le vamos a sumar 2 centímetros, nos da un total de 10 centímetros, que es el largo del cinturón, ya eso ya te lo había dicho en la parte anterior. La liga lo que hago es doblarla y pongo el short, así como tú lo estás visualizando, y le quité 4 deditos. Mis dedos son gruesos, puede ser 3 dependiendo de cómo tú quieres que te quede arruchado. Luego de eso, voy a introducir por el huequito que habíamos dejado. Si te recuerdas que habíamos dejado ese huequito, voy a pasar el alfiler, voy a asegurar esta parte, lo aseguro mi liga del alfiler y lo voy a meter por ese huequito, lo voy a introducir por ese huequito, bueno, y ahí comienzo a pasar este proceso. Eso sí, hazlo con mucho cuidado, porque a veces tiende a que el alfiler se abra
por la parte interna y es medio fastidioso. Entonces, bueno, no importa porque tú lo vas a hacer con mucho cuidado y yo sé que lo vas a hacer bien. Y eso me da felicidad, que haga las cosas correctamente. Luego de eso, que lo vamos a, ya que lo pasamos y aceleramos este proceso, vamos a pasar lo que vamos a sacar la liga. Y cuando yo saque la liga, voy a sacarlo, voy a asegurar todo, que la liga no se me, que la elástica a veces tiende a doblarse por la parte de interna. Entonces, bueno, tú tienes que estar seguro y vas a hacer tipo mariposa y por ahí le vas a pasar una zigzag. Cuando tú pases la zigzag, que ya en este caso estarías uniendo la que es la elástica, justamente fíjate que ya tenemos aquí los dos pedazos, vamos a doblarlo y por ahí vamos a pasar la zigzag. Luego que ya yo lo cose, porque aquí en este caso ya lo cosí, no te grabé el proceso cuando estoy uniendo la elástica, pero eso lo que hago es tipo mariposa y paso la zigzag y eso queda perfecto y comienzo a estirar a que la liga vaya agarrando la forma y que se vaya ubicando donde ella tiene que estar ubicada. Y te va a quedar así. Exactamente te va a quedar así. Luego que nosotros ya hicimos este proceso, vamos a cerrar ese huequito sin tocar la liga porque si no no se va a mover la elástica. Entonces, para que no se mueva, entonces trata de no tocar esa parte y cierra. Ya luego que ya tú hayas cerrado, que haya cerrado este proceso, cosemos, retrocedo, coso y hasta ahí. Perfecto. Luego que ya yo cerré, ¿no? Saco mi proyecto, quito el hilo sobrante y vamos a proceder. Vamos a ejecutar, vamos a realizar, vamos a continuar y le voy a quitar 0,5. Esto lo estoy haciendo tipo visual, más o menos yo le quito esto. ¿Por qué yo hago esto? Me dice, ¿por qué ahora tú haces esto? Si tú tienes una overlock, la overlock corta, pero ya aquí estoy uniendo una tela que es elástica, pero también como es elástica, es gruesa. ¿Cómo se llama? Vamos a llamarle tijera, porque no sé cómo se llama, la cortadora, la tijera de la overlock tiende a montarse o las tiritas que ella va cortando a veces tiende a montarse y a unirse con la costura y no queda bien. Estéticamente es un error. Entonces, para evitar esos errores, yo considero que esta técnica que estoy aplicando ahorita es que yo con la tijera le quito como 0,5. Acuérdate que ahí tiene 1 centímetro. Cuando cortamos el cinturón, te recuerda que era 10 centímetros, 4, 4 sería el centímetro de la elástica y 2 centímetros de la costura. Le quito ese centímetro para luego, cuando yo pase la overlock, que lo vamos a ver más adelante, solamente va a cortar ese un mínimo sobrante, un mínimo, y la máquina no se va a esforzar porque este tipo de tela va a tender a que ¿qué va a pasar? Va a tender a cortarte mal y se te puede montar la tela que estás quitando, el sobrante que estás quitando con el proyecto. Para que no pase, aplique eso. Tanta cosa que yo te digo, entonces a la final para decirte, bueno, recórtalo para que te quede limpio tu trabajo y tu máquina no se esfuerce y puedas trabajar. Medí 1 centímetro y ahora estoy midiendo 2 centímetros. Definitivamente yo te voy a decir que me encanta este tipo de short cuando tiene esta que estoy asegurando ya la elástica con el cinturón, pero a su vez se ve bonito. Entonces, el semicuero rojo, cuando yo estiro y voy cosiendo, eso sí, me estoy apoyando con que si tú lo tienes disponible, este imán para que te quede recta tu costura, te lo recomiendo porque si estás comenzando como yo, la costura te va a quedar genial. Y mira cómo queda. ¿Ve? Le dejo 1 centímetro arriba, 2 centímetros en el centro y 2 centímetros en la parte de abajo. Y se ve deportivo, se ve bonito y bueno, y muy importante colocar tu etiqueta que te identifique, que diga, mira, eso lo hizo Omar Enrique y eso me encanta. Entonces, bueno, fíjate, ya estamos ya a un 90% de terminar este proyecto que lo estoy haciendo para ti
y que le estoy inyectando mucho amor porque me encanta este short y lo amo muchísimo. Y ya estamos terminando, estamos ya en un 99% para culminar este proyecto. Solamente nos queda esta última costura y terminamos este proyecto. Fíjate que le recortamos el 0,5 con la tijera. Te recuerda que te lo dije hace poquito. Le paso la overlock y fíjate que ya la máquina me va cosiendo perfecto. No voy a tener una tela sobrante, solamente ella está cortando precisamente los bordecitos que están adicional. Y te queda excelente. Espero que tú apliques esto también si tienes este tipo de máquinas que no son industriales, no son unas grandes máquinas. Entonces, bueno, tampoco es que vamos a forzar nuestras máquinas. Y hemos terminado este maravilloso proyecto del día de hoy. Amiga y amigo, hemos terminado, ya tenemos un 100% este proyecto realizado para que tú aprendas desde tu casa, que este tutorial te brinde el conocimiento, que te dé la energía, las ideas para que tu mente vuele y construya cosas fenomenales. Mira cómo se me ve, ese modelo soy yo mismo, Omar Enrique. Disculpen si se ve algo muy una cosa ahí, pero es el modelo que creé para ti porque es un modelo sexy y como es un modelo sexy hay que apreciar fíjate tú que yo lo uso sin boxer, sin interior en la parte de abajo y se ve genial para ir a una fiesta electrónica. Si te gustan las fiestas electrónicas, te gusta que tu cliente te dice, no, me encanta la fiesta, voy a un crucero, voy a Madrid, voy a Francia y me voy para una fiesta y me gusta usar este tipo de short. Bueno, ya sabes fabricarlo, ya sabes crearlo, ya tienes el patrón, ya sabes cómo crearlo paso a paso, desde el principio hasta el final. Lo que quería decirte era que si un día de esto tú tienes un proyecto, tienes un patrón que quieras compartirlo conmigo para que yo lo fabrique, tú me puedes escribir a mi correo electrónico que es omarenriqueparis@gmail.com y ahí podemos tener una comunicación directa. Mira, Omar, tengo este patrón, quiero que lo hagas. Amigo, amiga, yo lo voy a hacer o quiero compartir este patrón contigo para que se lo dejes a todas aquellas personas y tú lo realices. Entonces, bueno, yo estoy abierto a todas aquellas personas porque este proyecto es para unir, para dar lo mejor de nosotros, para aprender y hay que compartir. Las cosas buenas se comparten, el conocimiento se comparte, no se busca un interés a fondo de todo este proyecto, sino que otra persona que no tenga la posibilidad de comprar un patrón o de crear una prenda o no sabe cómo hacerlo, nosotros podemos ayudarlo. Entonces ya sabes, te recuerdo mi correo electrónico que es omarenriqueparis@gmail.com. Me puedes, por favor, coméntame en este video, apóyame en este video, compártelo en tus redes sociales para que otras personas tengan la oportunidad de seguir aprendiendo. ¿Quién habló para ustedes? Omar Enrique. Nos vemos el próximo martes de proyecto. Chao.